Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de Bioquímica 1 para las aulas de quinto círculo y selección. Los bioelementos son indispensables ya que nos permiten a nosotros entender que en la naturaleza va a haber más de 90 elementos químicos, de los cuales solamente 30 son utilizados, de los cuales tenemos bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. En los bioelementos primarios tenemos al CHON, que son el componente mayoritario de la materia viva. Y en otros componentes tenemos como por ejemplo el potasio, que sirve para la contracción muscular y la conducción nerviosa, que lo podemos encontrar en cualquiera de estos alimentos. Específicamente nuestro alimento está relacionado con el plátano, porque es donde se concentra la mayor cantidad de potasio. Sigamos. Ahora, los principios inmediatos son componentes químicos que van a estar distribuidos en dos partes importantes. La primera, que son los bioelementos hechos a base de biomoléculas inorgánicas, y los que están hechos a base de biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el primero que mencioné no posee enlaces carbono y el segundo sí los posee. Las biomoléculas inorgánicas están clasificadas en agua, sales minerales, componentes como gases, buffer, y tenemos a los niveles ácidos y básicos. En las biomoléculas orgánicas podemos encontrar a los glúcidos, que es lo que vamos a hacer en estas diapositivas. El agua posee una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, del cual lo hace un componente súper importante para todos los seres vivos de nuestro planeta. La molécula del agua se forma gracias a los enlaces covalentes, que están formados directamente por el hidrógeno y oxígeno. Las propiedades del agua están debidamente caracterizadas dependiendo de la actividad que tenga el agua. Por ejemplo, una elevada cohesión molecular permite que el agua pueda estar presente en todo lo que concierne a los organismos, cumpliendo funciones específicas. La tensión superficial, donde por ejemplo los insectos que tienen un peso mínimo pueden estar obviamente encima del agua sin poder hundirse. Tenemos fuerzas de adhesión, que es más que todo por el ascenso de la savia bruta, que lo vamos a ver más adelante, funciones termorreguladoras y densidades. También tenemos calor de vaporización, 100 grados centígrados, la elevada capacidad de ser disolvente y otras funciones que le permiten al agua poder ser una biomolécula sumamente importante. Les estaba hablando anteriormente, una de las propiedades que tiene el agua es la capilaridad. Esto le permite a las plantas poder optar por el agua que encontramos en la tierra para poder hacer un ascenso mediante la savia bruta. Las soluciones amortiguadoras, que son componentes importantes en los seres vivos, ya que estos regulan las intensidades entre ácidos y bases, como lo vamos a ver a continuación. Esta es una escala pH, en el cual encontramos a un nivel 7, que es un nivel neutro, ¿sí? En el cual pues obviamente encontramos a la leche, el agua, la lluvia, y encontramos también a la sangre. En este aspecto tenemos componentes alcalinos y tenemos componentes ácidos. Lo que hacen los buffer es poder regular estos componentes para que no se exceda el nivel ácido ni el nivel alcalino. Son importantes en la naturaleza. Un buffer conocido es la hemoglobina.
Luego, en las biomoléculas inorgánicas tenemos a las sales minerales. Es importante porque estas sales se van a conformar por insolubles y solubles. ¿Qué viene a ser el término insoluble, alumno? Este término insoluble es la que forma parte de estructuras importantes a base de los componentes minerales. Estas estructuras le permiten a los diversos organismos que lo poseen poder tener protección, poder utilizar estos componentes como reacciones químicas, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el nivel soluble es donde vamos a encontrar soluciones para poder restablecer los comportamientos físicos y químicos que perdemos al momento de hacer actividades o desarrollos entre los seres vivos. A todos estos procesos lo va a regular la homeostasis. Acuérdate, característica de los seres vivos, homeostasis, regulación interna de nuestro organismo. Dejo un cuadro donde vas a poder observar todos los componentes químicos y las funciones que tienen esto en los organismos. Es importante que lo leas y lo repases. También van a tener en cuenta las sales precipitadas. ¿Qué son estas? Las sales precipitadas son aquellas que van a ser las formadoras de estructuras importantes, como huesos, conchas, estructuras que van a estar internas dentro de cualquier organismo. Son muy esenciales. Bueno, como les estaba comentando, estos componentes ayudan a que nuestras estructuras puedan estar excelentemente bien y también dejando ya al paso de las biomoléculas orgánicas, comprender que las inorgánicas cumplen procesos esenciales. Por ejemplo, lo que no mencionamos fue el oxígeno, que es un componente importante gracias a la fotosíntesis que realizan las plantas. También tenemos al CO2, que es el desecho que tienen los organismos vivos. Vamos a hablar ahora de las biomoléculas orgánicas, específicamente los glúcidos. ¿Qué son glúcidos? Vamos a tocar este tema. Los glúcidos son conocidos como carbohidratos. Estos van a tener un aporte sumamente importante energéticamente. Estos elementos son principales debido a que se encuentran en distintos alimentos. Podemos encontrarlos en la harina, en el pan, viceversa. Las características que tienen estos componentes son importantes porque, primero, que son compuestos ternarios que están realizados por carbono, oxígeno, hidrógeno, van a ser solubles en agua y sobre todo que van a ser utilizados como comportamientos energéticos instantáneos, ¿sí? Ahora, la clasificación de los glúcidos se va a dar de la siguiente forma. Primero, tenemos a los monosacáridos. Estos monosacáridos van a distribuirse de acuerdo al átomo de carbono que tengan. En este caso, si yo tuviera 3 átomos de carbono, entonces tendría una triosa. Si yo tuviera 5 átomos de carbono, tendría una pentosa. Si yo tuviera 6 átomos de carbono, tendría una hexosa. Ojo que nosotros vamos a utilizar en estos componentes de los glúcidos a las hexosas, ¿sí? ¿Por qué las hexosas? Porque las hexosas son los componentes energéticos principales que tienen los glúcidos. Si a ti te preguntaran cuál es la unidad específica de un glúcido, tendrías que colocar la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque es la hexosa principal que vas a utilizar para poder desarrollar comportamientos energéticos. ¿Dónde lo encontramos? En la sangre. ¿Cómo se realiza o cómo se llama? Destroza. ¿Sí? Sigamos. La glucosa, también tenemos a la fructosa. Es importante, ¿por qué? Porque la fructosa se encuentra en los frutos y los frutos son esenciales debido a que obviamente se va a aprovechar su carga energética y nosotros lo vamos a poder sintetizar en energía por medio del hígado y por medio del intestino. La galactosa, en cambio, es un componente de la hidrólisis de la leche y esto es importante debido a que es el componente primordial que va a tener la leche al momento de ser utilizada como una hidrólisis.
Sacáridos, en cambio, van a ser la unión de dos monosacáridos y van a tener un enlace importante. Este enlace se llama glucosídico. ¿Por qué? El enlace glucosídico es importante porque une a las moléculas exosas para poder formar componentes principales y sobre todo con mayor carga energética, como por ejemplo la sacarosa. La sacarosa es un componente sumamente importante debido a que le llaman la azúcar de caña. Este va a realizar componentes importantes debido a que es el componente que se utiliza en el mundo con mayor frecuencia, debido a que nosotros consumimos estos componentes y sabemos que están hechos relativamente gracias a lo que es este producto de la caña de azúcar. ¿De qué se forma? De una fructosa, que vemos aquí, y una glucosa, que vemos aquí. La lactosa se forma de glucosa más galactosa, ¿sí? Estos componentes son importantes debido a que se le va a llamar azúcar de leche, fuente sumamente importante para los recién nacidos y obviamente para los que estamos en crecimiento. Sigue un disacárido importante llamado maltosa. La maltosa se forma de glucosa más glucosa. Este es un componente netamente energético. Es por ende que se va a hallar en la germinación de las semillas, ¿sí? Los polisacáridos, que es parte de la clasificación de los glúcidos, se van a dividir en de reserva, como el almidón, por ejemplo, y el glucógeno, que son componentes de las plantas y de los animales. Son componentes netamente. Cuando son polisacáridos estructurales, estos van a ser la celulosa y la quitina. La celulosa que se encuentra en las paredes de la célula vegetal, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación, y la quitina que se encuentra en el esqueleto de los insectos y artrópodos también. También lo encontramos en partes de la pared que tienen los hongos. En este aspecto tenemos aquí las ramificaciones de la celulosa, que son obviamente componentes de glucosa sobre uno y otro. ¿Y estos componentes para qué sirven? Para que puedan formarse una ramificación de estructuras de protección para la planta. En este caso tenemos los polisacáridos de reserva, como el almidón, por ejemplo, que lo vamos a encontrar específicamente en los vegetales, en los frutos, el glucógeno nuevamente, que estoy mencionando aquí, que es un componente energético, y a lo que concierne la parte que le va a dar la estructura importante al exoesqueleto de los artrópodos, que se llama quitina. Ahora, aquí la celulosa, como les estaba repitiendo, importante para la protección de la planta. Como último, ya para ir culminando este audiovisual, tenemos que tener en cuenta que en el caso de los disacáridos existe también la trealosa y la celobiosa. Obviamente la trealosa que se encuentra en los insectos y la celobiosa en las plantas. Estos también se van a formar de glucosa más glucosa, componentes energéticos. No te olvides que los glúcidos se forman mediante un enlace llamado glucosídico y la glucosa es un componente sumamente importante para este aspecto. También tenemos polisacáridos que no lo mencionamos en las diapositivas, pero los estamos colocando aquí, que es el peptidoglucano para las bacterias, hemicelulosa, que también juega un papel importante con la celulosa, la condroitina, que está presente en los cartílagos y articulaciones, y la heparina, que es un componente anticoagulatorio. ¿Sí? Bueno, espero haber disipado las dudas acerca de las fichas que envié para que ustedes puedan resolverlo, ya que les dejo este material para que les sirva y puedan realizar sus actividades. No se olviden que estas fichas las pegamos en el cuaderno, ¿sí? Y también que vamos a estar con ustedes disipando cualquier duda por medio de nuestro canal del área de ciencia, que lo vas a encontrar en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad.